Buenos días, chiquillos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar donde dejamos la clase. ¿Se les solucionó el problema de los horarios? No, No, Ya. Bueno, habíamos quedado en esta lámina que nos explicaba una zona que se llama Ridge Oceánico y nos muestra dónde comienzan las placas, ¿ya? Entonces, por un lado está creciendo una placa hacia la izquierda y por otro lado hacia la derecha. La que crece a la derecha podría ser perfectamente la placa de Nazca, ¿ya? Porque está mostrando solamente la zona donde nacen las placas, ya que es una zona bajo el mar, que está sometido a mucha presión, ¿cierto? La presión hidrostática del agua, hay muchos bares de presión ahí, entonces eso hace que el magma salga como de a poco y a su vez se vaya enfriando rápidamente y al ir enfriándose van haciendo corteza, ¿cierto? Van haciendo corteza hacia allá y hacia acá, ¿ya? Esa es la zona que habíamos visto en la última clase. Entonces, esta es la corteza oceánica, que es la parte más delgada, ¿cierto? Ya sabemos que hay como 30 kilómetros más o menos promedio. Después viene el manto superior, pero entre medio hay una zona que le llaman la discontinuidad de Morovicic, ¿ya? Porque la descubrió. Ahora, todo esto es teórico, ¿cierto? Porque nadie ha atravesado la corteza terrestre, pero de acuerdo a los experimentos que se han hecho, eh, con sonido, ya el sonido se supone que viaja a una cierta velocidad dependiendo de la densidad del material. Entonces, eso ha permitido de alguna forma reconocer las distintas estructuras que tiene la corteza, perdón, el planeta Tierra. Ahí se ve la falla de San Andrés, una falla muy larga, ¿cierto? Que está a nivel superficial. Ahí se ve que pasa un cauce, ¿cierto? Un cauce, esto también es una foto aérea, y el cauce debería seguir hacia allá, ¿cierto? Pero no sigue hacia allá, ¿por qué? Porque la falla ha cortado el cauce en vez de seguir derecho, tiene un quiebre, ¿cierto? Y después sigue nuevamente. Lo mismo acá con este cauce menor, debería seguir derecho hacia allá, pero vemos que tiene un quiebre y después sigue. Entonces eso demuestra, ¿cierto?, el movimiento que está teniendo esta zona, que digamos está hacia el sur, y esta otra zona está hacia el norte, ¿ya? De acuerdo a esta imagen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En general, las quebradas, como ven ahí ustedes, una quebrada es una falla tensional del movimiento principal que vendría estando acá, ¿ya? Si esto es como un cajón por donde pasa un río, esa sería la falla principal, y después están estas fallas tensionales, que hacen que se forme ahí una quebrada. Por donde baja el agua, ¿cierto? Se tiende a acumular el agua ahí, por eso esta zona es más verde. Entonces las quebradas también generalmente son fallas. Ahí tenemos una falla en donde una parte de la estructura de la falla se mueve hacia arriba y otra parte de la estructura de la falla se mueve hacia abajo. Pero esa es la zona de contacto, ¿cierto? Y esa zona de contacto está expuesta al roce, ¿cierto? Así como cuando yo junto dos manos y las muevo en sentido contrario, hay roce. Y ese roce hace que no esté esto en continuo movimiento. Al igual que la falla de San Andrés, ¿cierto? Esto no está en continuo movimiento. No es que esto se mueva
1 milímetro cada 1 minuto hacia abajo y esta 1 milímetro cada 1 minuto hacia arriba. El movimiento no es continuo, eso es debido al roce, ¿ya? Si no hubiera roce, el movimiento sería continuo y no habría nunca terremoto. Pero como el roce impide que se mueva de forma continua, eso hace que la energía se acumule, las fuerzas se acumulen hasta que se rompa la fuerza ejercida por el roce. Una vez que se rompe eso, se supera la fuerza del roce, se produce el movimiento de forma brusca. Así como se producen los sismos, ¿ya? Entonces esto no está en continuo movimiento, está ahí, digamos, en un equilibrio, entre comillas, pero como las fuerzas se siguen acumulando, llega un momento en que esa fuerza supera el roce, que ejercen estas dos caras, y un momento que la fuerza que hace que esta falla esté en movimiento, entre comillas, hace que esa fuerza sea mayor que el roce que hay en toda la zona de contacto y se produce el movimiento de forma brusca. Les decía que esto ocurre de una forma parecida cuando nosotros estamos moviendo un mueble pesado o tratando de mover un mueble pesado y nos apoyamos en él, lo empezamos a empujar, pero ni se mueve el mueble. Después traemos la ayuda de otra persona, la persona empieza a empujar y no pasa nada. Hasta que traemos la ayuda de una tercera persona, estoy dando un ejemplo solamente. Y cuando la tercera persona empieza a empujar, y los tres, ahí se produce ahí se sobrepasa la fuerza de roce de las patas del mueble en el piso y cede y se mueve, ¿ya? Pero ese movimiento es brusco, ¿cierto? Porque hay como una acumulación de energía, una acumulación de fuerza que hace que de repente sea. Y todo lo que estaba arriba de la mesa, si es que había algo arriba de la mesa o arriba del mueble, se cae, ¿cierto? De igual forma son los sismos. Eso puede ser debido al movimiento, cuando se rompe el roce, o debido a que se quebró una zona de la falla o la zona de contacto. En el caso de la zona de subducción, que es la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, a veces no es por roce simplemente, sino porque se quiebra una zona que está obviamente expuesta, ¿cierto? Está expuesta a esa zona de contacto. ¿Por qué? Porque el macizo rocoso no es como una cosa continua, homogénea, ¿cierto? Hay distintos tipos de roca, hay fallas, ¿ah? No en todas partes tiene el mismo espesor, el mismo grosor, entonces no se puede, como es tan variable, hay tantas variables que influyen en esto, uno no puede pronosticar, ¿cierto?, cuándo va a ocurrir un sismo, un terremoto, porque no conocemos en toda su magnitud, ¿cierto?, cómo es la corteza terrestre. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya hay una falla que se descubrió hace poco, que es la falla de San Ramón, una falla que también es paralela a la zona de subducción que está acá cerca de la costa, ¿cierto? La zona de subducción, dan cuenta que es paralela, se debe producir justamente porque toda esta zona, ¿cierto?, está expuesta al empuje. Justo antes que se levante la cordillera, debido al empuje tectónico, se produce esa falla. Entonces esa falla también acumula energía. Se entiende que hace más de 500 años que no ocurre un sismo en esa falla, por lo tanto debiera ocurrir pronto. No sabemos cuánto, podría ser hoy día, como podría ser en 10 años más, ¿ya? No sabemos, pero de qué va a ocurrir, va a ocurrir. Tiene aproximadamente 25 kilómetros de extensión, eh, y toca varios sectores que son bien importantes, digamos, para la ciudadanía. Uno de ellos es el Estadio San Carlos de Apoquindo, el Estadio San Carlos de Apoquindo. También está el reactor nuclear de la Comisión Chilena de Energía Nuclear,
hay un reactor nuclear acá, por lo tanto hay, ¿cómo se dice? Está expuesto cierto uranio o plutonio que podría provocar problemas si es que se produce una ruptura acá de ese reactor. Y también está el campus de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hay harta estructura aquí, ¿ya? Estructura importante, me refiero a edificios, ¿ya? Aparte todas las villas que llegan prácticamente hasta la orilla de la falla. Ahí también se ve una falla, ¿cierto? O más bien se ve el efecto de la falla, más que la falla misma, ¿cierto? Que todo esto es suelo no competente, ¿cierto? No se ve roca acá. Por lo tanto, no sé cuánto más profundo estará la roca madre. Pero lo importante es que aquí se ve claramente que hubo un movimiento de una falla, ¿cierto? Que hizo que esta parte se mantuviera arriba o subiera y esta parte bajara, ¿ya? Lo más probable es que este bajó y esto se mantuvo ahí, por lo que yo veo. Bajó y eso se tendió a mantener. Y eso hizo que se rompiera esa pequeña lámina de cemento, ¿cierto? La losa que hay ahí, que para nosotros es firme, pero para las fuerzas tectónicas, las fuerzas geológicas, es la nada misma. Puede ocurrir con los edificios también, ¿cierto? Hubiera habido justo ahí un edificio, un colegio, por ejemplo, un hospital, se hubiera costado por la mitad. Así de siempre. Y así ocurre en la realidad, ¿cierto? Este es un corte que se hizo, ¿cierto? Y este es un camino donde pasan autos, ¿cierto? Una persona ahí, más o menos una persona debe ser más o menos de este tamaño ahí, para que tengan una idea. Me queda un brazo un poco largo, pero es para que tengan una idea del tamaño de estas fallas ya. Hay varias fallas, ¿ven? Si se dan cuenta que hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, y aquí hay otra. Y aquí da la idea como que hubiera una falla también. Pero aparentemente estas son las fallas más importantes. Entonces, esto hace que esta parte que está aquí, ¿cierto? Baje y esta parte suba. Eso es lo que tenemos, ¿ver? Esta parte baja, esta parte suba. Se entiende que esto debiera continuar ahí, ¿cierto? Esta parte de ahí debiera continuar acá. ¿Mm? Y vemos esta parte que tendió a subir y esta tendió a bajar. Entonces, tenemos varias fallas. Fallas no necesariamente son estructuras gigantescas ya, como la falla de San Andrés. Pueden ser fallas pequeñas como las que tenemos aquí. Uno en la mina puede detectar fallas y tiene que tenerlas claras para saber cómo fortificar, ¿ya? Cómo fortificar. Esa es la importancia desde el punto de vista minero de conocer, ¿cierto? Estas estructuras, saber cómo enfrentarlas, por ejemplo, si pasa un túnel aquí, ¿ya? Si pasa un túnel aquí. Ahí vemos unas pircas, esto se llaman pircas, son pircas con cemento, ¿cierto? No son solamente rocas una arriba de la otra. Y vemos que aquí hubo un movimiento, ¿cierto? Un sismo, y se produjo un corte de la estructura. Entonces vemos que esta zona se tendió a mover hacia allá, y esa se quedó quieta o se movió hacia allá, ¿ya? De todas maneras, una estructura antigua, seguramente, no sé para qué habrá sido, pero no es una casa actual, pero pudo haber habido una casa acá, ¿cierto? Esa es la última vez que había una casa, justamente la abandonaron por este problema. Y allá vemos cómo esta falla, ¿cierto?, también tendió a arrasar con cosas. Ahí se ven casas, ¿ya? Entonces lo que está acá arriba es la parte que no es consistente, ¿cierto? Que no es competente.
Esa es la parte suelos que le llamamos nosotros, suelos. Esos suelos lo que hacen es simplemente mostrar lo que ocurrió bajo ellos, ¿cierto? Porque esto no es la falla en sí, ya la falla está abajo, en la zona rocosa. Y esa zona rocosa al moverse hace que esta parte no competente también se mueva y dibuje, ¿cierto? Más o menos por dónde pasa la falla. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Una duda, alguna Sí. pregunta? Bueno, y es tarea de la ciencia hoy en día buscar la forma en cómo detectar o pronosticar un sismo, a pesar de que por el momento no se puede pronosticar, pero uno puede decir, esta zona hace 20 años, 30 años que no ocurre un sismo, se ha ido acumulando energía y no se ha liberado esa energía, por lo tanto a eso le llamamos brecha sísmica, una zona que está expuesta a que en cualquier momento pueda ocurrir un sismo de importancia. Pero el saber dónde va a ser el hipocentro y cuándo, eso es imposible hasta el momento, ¿ya? Porque son muchas variables, como no las conocemos todas, no podemos pronosticar. La meteorología es más exacta, pero también se equivoca, ¿ya? La meteorología es más exacta, pero también se equivoca. Ustedes ven que a veces dicen que va a llover y no llueve, ¿ya? Bueno, todo esto funciona con modelos matemáticos, en donde se introducen las variables que se conocen, y de acuerdo a eso, estos modelos matemáticos, ¿cierto? Hechos por matemáticos, nos permiten de alguna forma saber qué probabilidad hay de que ocurra un sismo pronto, o qué probabilidad hay de que llueva, o qué probabilidad hay de que haya una tormenta eléctrica, en el caso de la meteorología, obviamente. Ya, características de la Tierra. La mayoría de ustedes conocen todas estas características. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. ¿Mm? Estamos aproximadamente a 15 millones de kilómetros, si no mal recuerdo. Esta situación orbital y sus características de masa la convierten en un planeta privilegiado, con una temperatura media de unos 15 grados Celsius. Cuando hablamos de temperatura media, o cualquier cosa media, no es que sea mentirosa la matemática, pero se puede mal utilizar, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se dice que el sueldo medio en Chile son 500.000 pesos, ¿ya? Pero eso significa que hay gente que gana 21 millones de pesos o más, y otros que ganan 200.000 pesos. Y al sacar el promedio, salen 500.000 respecto de todas las personas que trabajan. Entonces no es que sea, un promedio no está diciendo que todos ganen 500 lucas, está diciendo que es el promedio solamente. De igual forma, la temperatura de 15 grados Celsius es lo mismo, ¿ya? El promedio que hay en el planeta a nivel anual. ¿Ya? Eso significa que en este momento, por ejemplo, hay zonas donde hay 50 grados Celsius de temperatura, o pueden haber 50 grados Celsius de temperatura, y hay otras zonas donde hay 50 grados bajo cero de temperatura, ¿ya? Pero el promedio en el planeta, ¿cierto?, es de 15 grados Celsius, lo que hace que sea un lugar espectacular, ¿cierto?, para la vida. Además tiene agua y atmósfera. Si no tuviera atmósfera, la Tierra no tendría agua. Tenemos que partir por ese lado. Si no tuviera atmósfera, la Tierra ya se habría evaporado todo el agua, ¿cierto? Entonces la atmósfera es clave para tener el agua que tenemos, ¿ya? Superficialmente. Sabemos que esa agua en gran parte está en la superficie, ¿cierto? El 98% del agua es agua salada en el planeta Tierra, que alberga mucha vida, ¿cierto? Pero para nosotros no nos es útil el agua salada. Si usted tiene sed, por ejemplo, y toma agua salada, es peor. ¿Por qué? Porque la sal lo que hace es
hacer que su cuerpo empiece a orinar más, a transpirar más. Por lo tanto, se va a deshidratar más rápido si está tomando agua salada que si no tomara nada. ¿Ya? Es más fácil morirse tomando agua salada que no ingiriendo agua. Me refiero de sed, deshidratado. La deshidratación no es un tema menor, ¿eh, chiquillos? Cuando ustedes tienen sed es porque ya están deshidratados hace rato. Entonces la idea es que uno esté tomando constantemente líquido sin tener sed, ¿ya? Porque la sed ya es como el aviso último de que tu cuerpo necesita agua. Para todo nuestro sistema biológico necesitamos agua porque las células se comunican con su exterior a través del agua, ¿ya? Entonces, gracias al agua tenemos sangre, gracias a la sangre se mueven, ¿cierto?, nuestro sistema inmunológico, se mueven los glóbulos rojos con el oxígeno, que llevan el oxígeno a cada parte de nuestro cuerpo, etc. Entonces el agua es clave. Y no cualquier agua, tiene que ser agua mineralizada, el agua deshidratada, perdón, el agua deshidratada, el agua desmineralizada, quise decir, el agua desmineralizada que también se vende, ¿cierto? No nos sirve para vivir. Claro que como nosotros tomamos té, café, Coca-Cola, no habría problema, ¿cierto? Pero si tomáramos pura agua desmineralizada, no sería una agua útil, porque los minerales son los que permiten, ¿cierto?, lo que absorbe una célula y lo que entrega una célula es a través del agua mineralizada, con iones. Ahí se ve un bosque típico de la quinta región, sexta región, región metropolitana, que es el bosque esclerófilo, ¿ya? Que también es clave, y bueno, eso lo veremos más adelante cuando tengamos medio ambiente. La formación del relieve de la Tierra. Bueno, ustedes ya entenderán que la Tierra tiene su geología dinámica, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo hoy no es lo que se veía hace 100.000 años atrás. Lo que se veía hace 100.000 años atrás no es el mismo planeta que existía hace 200.000 años atrás, etc. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, muchas montañas, y cada una de estas montañas se produjo justamente por el choque de placas, ¿cierto? Entonces en estas zonas es donde se levantaron los suelos. Por eso a veces encontramos fósiles a 3.000, 4.000 metros de altura, ¿ya? No es que hayan vivido a esa altura, sino que los suelos se levantaron y dejaron expuestos, ¿cierto? Seguramente mares, ¿cierto? Zonas con agua de antaño, antiguas. Entonces el relieve actual de la Tierra es el resultado de un largo proceso. Según la teoría de la tectónica de placas, la litósfera o la corteza terrestre está dividida en diversas placas tectónicas que se desplazan lentamente, lo que provoca que la superficie terrestre esté en continuo cambio. Eso se llama teoría de la deriva continental, ¿ya? Ahí se ven las distintas zonas de las placas. Esta es la zona de subducción, ¿ya? Así está formado Chile. Chile sería todo esto, y ahí está la cordillera, ¿cierto? Y de ahí sigue Argentina. Entonces Chile es eso solamente. La cordillera nos separa de Argentina. Esto es un ejemplo, ya no es que sea exactamente esto Chile, pero ocurre lo mismo. Entonces nosotros tenemos la cordillera de los Andes como resultado justamente del choque de estas placas, ¿ya? O sea, al igual que cuando uno empuja una alfombra, ¿cierto? Una alfombra que está estirada y uno la empuja hacia allá, debido al roce, ¿cierto? Esta alfombra va a tender a arrugarse, ¿cierto? Así se forma la cordillera, ¿ya? Si yo estoy empujando acá y esto tiende a estar quieto, ¿cierto? Entonces se empieza a levantar, se empiezan a levantar los distintos sedimentos, los distintos suelos por la cual está formada la corteza. Y ese levantamiento, ¿cierto? También, y ese roce entre las placas, esta sería la placa de Nazca, ¿cierto? Esta sería la placa sudamericana, tomándolo como ejemplo esta imagen. Aquí está mostrando simplemente las distintas fronteras, ¿cierto? Las distintas placas. Tenemos fronteras convergentes, donde convergen dos placas, igual que en la zona de subducción. Acá ve,
La nuestra está en este sentido, el este, estamos pensando que el este está hacia allá, y el norte hacia arriba, ¿ya? Entonces, esta es nuestra situación, no esta. Pero también esta zona de subducción, también existe una subducción de esta placa respecto a esta otra. Bueno, ese roce provoca magma, ¿cierto? Y ese magma empieza a subir por los cambios de presión que genera el magma. Los líquidos tienen mayor volumen que los sólidos, por lo tanto tiende a subir este magma y puede formar volcanes. Pero a veces no forma volcanes, forma zonas de magma que enfrían lentamente al interior de la Tierra. Y eso son otras estructuras geológicas como los batolitos, los lacolitos, los diques, y ya vamos a ir viendo más adelante. Pero también son estructuras magmáticas, ¿ya? Aquí están mostrando otra zona que se llama frontera divergente, donde esta zona se está tendiendo a separar, ¿cierto? Por lo tanto, hay placa que se mueve hacia allá y hay placa que se está moviendo hacia acá. Al igual que en las zonas de la dorsal oceánica. Se mueve hacia allá y se mueve hacia allá. Esa es la dorsal oceánica. O que les mostré antes, ¿cierto? El ridge oceánico. Dorsal oceánica o ridge oceánico es lo mismo. Entonces aquí vemos que se está formando corteza hacia acá y corteza hacia acá debido a este magma que está saliendo de a poco, ¿cierto? En la zona abisal, en la zona del fondo marino, ¿cierto? Ahí se produjo ahí hay una falla también. Todo esto es la dorsal oceánica, pero se está produciendo esto, miren. Fronteras de transformación, donde un sector se está moviendo hacia allá y otro hacia acá. Todo esto está ocurriendo en el planeta en este instante, ¿ya? Y eso ocurre debido a las corrientes de convección que tenemos ahí. Ya el calor hace que el magma, el calor del magma hace que se produzcan estas corrientes de convección y por eso el planeta esté de alguna forma vivo y en constante movimiento. Vivo en el sentido que está en constante movimiento, ¿ya? Nuestro planeta es un ser vivo. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que me quieran decir? No, profe. Ya. Aquí vemos, esto vendría siendo como una parte de Chile, ¿cierto? Toda la zona costera de Chile. Aquí está mostrando el comportamiento que tuvo la placa sudamericana al inicio. Al inicio los volcanes estaban más cercanos a la costa. Hoy en día casi no hay volcanes cercanos a la costa, no hay de hecho. Pero hubieron, ya por ejemplo el Manquehue, el San Cristóbal, el Santa Lucía, eran volcanes en Santiago. Hoy en día son volcanes extintos, ¿ya? Nunca va a ocurrir una erupción del Cerro San Cristóbal o del Manquehue, ¿ya? ¿Por qué? Porque la zona de contacto ahora está más adentro, está a la altura de la frontera con Argentina. O sea, donde están los picos más altos de la cordillera, por ahí están los volcanes hoy en día, como el volcán Maipo, el volcán San José, ¿ya? El Lanín, el Osorno, ¿ya? El Descabezado Grande, el Descabezado Chico, el Tubungato, el Tubungatito, ahí están los volcanes hoy en día. Entonces, debido justamente a esta zona de subducción, que nosotros tenemos cordillera de partida, y gracias a la cordillera tenemos hielo, ¿cierto? Hielo en las cumbres, glaciares, y eso nos permite tener agua en verano. Y a su vez estos magmas, cuando enfrían lentamente como acá, generan yacimiento o ayudan a generar yacimiento. Entonces este magma no siempre sale a la superficie como un volcán, sino que a veces se enfría al interior de la Tierra. A esos magmas que enfrían al interior de la Tierra les llamamos plutón.
En general se llaman Plutón, ¿ya? Plutón o intrusivo. Intrusivo también se le llama, intrusivo. También son estructuras geológicas, ¿ya? Y generalmente todos los yacimientos están asociados a intrusivos o plutones. Intrusivos o plutones, ¿ya? Entonces, si nosotros no viviéramos en la zona de subducción, como vivimos, ¿cierto? De partida no tendríamos cordillera. Al no tener cordillera no tendríamos agua en verano. Al no tener agua en verano, obviamente sería muy difícil vivir en Chile. Y por otro lado, gracias a este movimiento tectónico que genera magma, tenemos yacimientos, ¿ya? Yacimientos. Entonces, una bendición, por un lado, vivir cerca de las zonas de subducción, porque nos asegura agua y nos asegura yacimientos, ¿ya? Claro que también nos asegura sismos, ¿cierto? Sismos recurrentes, recurrentes. Ahí se ven las distintas partes de la atmósfera, del planeta, ¿cierto? Aquí tengo el manto superior, perdón, esta es la corteza oceánica, corteza continental, todo esto sería la corteza continental en este caso, ¿cierto? Corteza oceánica, aquí hay alrededor de 70 kilómetros, aquí hay alrededor de 30 kilómetros promedio, y esa es la zona de contacto de placas, ¿ya? Aquí después tiende a desaparecer esta placa, ¿cierto? Porque se tiende a consumir, ¿cierto? Al derretirse, al estar a tanta presión y a tanta temperatura, se tiende a derretir. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? El globo terráqueo es la manera más exacta de representar la Tierra. Por esta razón, los cartógrafos utilizan distintos sistemas matemáticos denominados proyecciones. Y ahí es como tenemos, ¿cierto?, los meridianos y los paralelos, ¿cierto?, que nos permiten extender este planeta redondo en un plano, ¿ya? Y así como tenemos los mapamundi, ¿cierto? Y podemos representar una realidad esférica a una realidad plana, ¿ya? A través de los meridianos y los paralelos. La imagen. Siempre pincho ahí, me voy a la imagen. La atmósfera de la Tierra, les decía que la atmósfera era clave, ¿cierto?, para que nosotros podamos sobrevivir y vivir aquí en la Tierra. La capa exterior de la Tierra, que es parte de la Tierra, es de composición gaseosa y su densidad es distinta dependiendo de la altura geográfica en que estemos. Esa composición gaseosa es muy distinta, ¿cierto?, a la densidad de las partes sólidas o líquidas de la Tierra. Obviamente es mucho menor. Pero es la zona en donde nosotros vivimos, por la zona donde está la atmósfera, es donde se desarrolla la vida, o sea, es súper importante. Tiene una importancia trascendental en los procesos de erosión, que son los que han formado el paisaje actual del planeta Tierra. Planeta, me refiero a la parte superficial, ¿cierto? La atmósfera permite a gran altura que se forme hielo debido a las nieves, se producen hielos eternos, glaciares, y esos glaciares van bajando por gravedad, ¿cierto? Van erosionando y formando cañones, ananchando corteza, van formando fiordos en el sur, o formaron fiordos en el sur en las distintas eras glaciales. Entonces es súper importante lo que ocurre a nivel superficial por causa de la atmósfera. Los mismos vientos, ¿cierto?, van erosionando también y conformando la superficie terrestre. Los huracanes, los tornados, todo tienen que ver con la atmósfera, ¿cierto? Las lluvias, la nieve, todo tiene que ver con la atmósfera. Partes de la atmósfera. Tenemos distintas partes de la atmósfera, ¿cierto? Esta vendría siendo la superficie terrestre,
Tenemos zonas que están de 0 a 16 kilómetros, zonas que están de los 16 a los 50 kilómetros, zonas que están de los 50 a los 85 kilómetros. Y desde los 85 kilómetros hacia arriba, ¿cierto? Tenemos la ionosfera y después viene la exósfera, desde los 500 kilómetros hacia arriba. Donde nosotros vivimos en la troposfera, o sea, desde la superficie hasta los 16 kilómetros. Después viene la estratosfera entre los 16 y los 50. Después viene la mesósfera entre los 50 y 85 kilómetros. Todo eso es parte de la atmósfera. Obviamente el aire es más denso en la zona más baja. Esto debido a la columna de aire que está encima. Esta masa de aire genera un peso, ¿cierto? Ese peso va generando presión. Entonces toda esta masa de aire va generando peso, por lo tanto en las zonas más bajas o más cercanas al mar es donde están las presiones más altas. Presiones más altas. Entonces eso hace que los gases estén más diluidos hacia arriba. Los gases tienden a estar más diluidos hacia arriba porque hay menos presión atmosférica. Por eso cuando se juega en altura, por ejemplo, ayer cuando Chile jugaba en Quito, no es fácil correr a los 2.850 metros de altura, ¿ya? Hay que tener buenos pulmones, buen estado físico. Composición de la atmósfera. Cerca de la superficie terrestre, la atmósfera seca, o sea, sin vapor de agua, están dejando a un lado el vapor de agua, que existe y no lo puedo sacar, ¿ya? Está en la atmósfera. Pero aquí estamos considerando la composición de la atmósfera sin vapor de agua. Cerca de la superficie terrestre, la atmósfera seca, sin vapor de agua, está compuesta en un 99% en volumen por nitrógeno. O sea, prácticamente todo el volumen de la atmósfera es nitrógeno. Corresponde a un 78,1%. Perdón. Si dejamos fuera el agua, estamos hablando de un 99% en volumen, ¿ya? Y el nitrógeno es de un 78%. El nitrógeno es de un 78%. El oxígeno corresponde a un 21% más o menos. Entonces, cuando ustedes hablen de nitrógeno, tienen que pensar en un 78% que está en la atmósfera. Cuando hablan de oxígeno, tienen que pensar que hay un 21% en la atmósfera. Pero ese 21%, en la medida que yo voy subiendo, es como que se va diluyendo, ¿cierto? Porque hay menos presión. Entonces, ese 21% realmente lo encuentro al nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar. El 1% restante se reparte en un conjunto de otros gases, porque 78 más 21, ¿cierto? Forman 99, ¿cierto? Por lo tanto, ese 1% restante representa otros gases que están en menor cantidad. Entre estos está el CO2, está el argón y otros gases nobles como el neón y el helio, ¿ya? Pero en concentraciones mucho menores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya terminamos de ver este PowerPoint. Vamos a abrir otra presentación ahora, para que estén atentos. Voy a compartir la otra presentación. Déjenme abrirla primero. ¿Las ven o no? ¿Guillo? No, profesor. Profe, Y ahí. Un poco. No. Lemillas. Pequeñitos. Abro la presentación y se me abre inmediatamente así. No me deja abrirla porque no sé qué pasa. Pienso un poquito, ya voy a tratar de solucionar el problema. Voy a detener la grabación. Ya, ahora sí puedo arreglar la cosa. Veo. No sé qué me pasa, que no veo la.
Estoy viendo el PowerPoint, pero no lo puedo tomar. Y sí. Ya. Ahora sí lo ven, ¿cierto? Sí, profe. Ya, la Tierra, entonces. La Tierra en inglés es the Earth, ¿cierto? The Earth. Tiempo geológico. La Tierra ha vivido distintas eras geológicas, ¿ya? Cuando uno excava, es como que retrocediera en el tiempo. Por ejemplo, si uno va al actual Jerusalén y va al Vía Crucis, donde se celebra, ¿cierto?, la pasión de Cristo, y uno recorre los distintos lugares, realmente el Señor no pasó por ahí, exactamente. ¿Por qué? Porque la ciudad que existía hace 2000 años atrás no es la misma ciudad que existe ahora. Las calles de Jerusalén, las calles de hace 2000 años atrás, están varios metros por debajo del actual Jerusalén, ¿ya? ¿Por qué? Porque con el tiempo el polvo se va acumulando, la tierra se va acumulando y los suelos antiguos van bajando, se podría decir así, van bajando, ¿cierto? El diámetro de la tierra no va aumentando, pero sí los suelos van profundizándose. Entonces, entre más yo profundizo al interior de la tierra, es como que yo me devolviera a esos tiempos. Entonces, si yo quisiera conocer exactamente las calles por donde anduvo Jesús en Jerusalén, tendría que retroceder más o menos 5 o 10 metros de profundidad, ¿ya? No sé si me están entendiendo. De hecho, Jerusalén fue destruida el año 70. Los romanos arrasaron con Jerusalén, ¿ya? Expulsaron a los judíos de Israel y de Jerusalén, y ahí es donde comienza la diáspora, ¿cierto? Y ellos no vuelven hasta el año 48, ¿cierto? 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes volvieron a Israel el año 48, estuvieron 2000 años fuera, prácticamente. Entonces el año 70, como les digo, el general Tito arrasó con Jerusalén, ¿ya? No dejó piedra sobre piedra, cuenta el historiador Josefo. Derribó los muros, derribó el templo, que había sido construido por Herodes, y eso ya había ocurrido antes. Antes también Jerusalén había sido destruido por los babilonios muchos años antes, y el templo que edificó Salomón también fue derribado. Entonces Jerusalén es una ciudad que es muy antigua, pero que ha sido derribada varias veces. Por lo tanto, la Jerusalén actual no es exactamente, no es la misma que donde vivió Jesús y tampoco es la misma donde vivió Salomón. No sé si me van siguiendo la onda. Tiempo geológico. Entonces, con los datos obtenidos por los métodos de estudio de la edad absoluta y relativa de la Tierra, se construyen tablas de tiempo geológico. Como les decía, en la medida que uno va excavando la superficie, uno va devolviéndose al pasado. No existe una completa unanimidad a la hora de establecer una no existe unanimidad por parte de los geólogos, ¿cierto?, a la hora de establecer una sola tabla calibrada de tiempo geológico y unos intervalos de años completamente definidos. Hay 4 tipos de tiempo geológico. En líneas generales, el tiempo geológico del planeta se divide y distribuye en bloques de años relacionados con acontecimientos importantes que los han caracterizado. Han habido varias destrucciones masivas del planeta Tierra, varias extinciones masivas del planeta Tierra. Por eso hablamos del Cretácico, del Jurásico, ¿ya? Se cree, ¿cierto?, que un meteorito que chocó la Tierra acabó con los dinosaurios. Ese meteorito se cree también que fue el que golpeó la península de Yucatán. Si ustedes buscan península de Yucatán, cráter, península de Yucatán, se van a dar cuenta que hay un tremendo cráter que dejó un meteorito hace millones de años atrás. Y se cree que ese fue el meteorito que acabó con los dinosaurios, ¿ya? Entonces ahí hubo una extinción masiva, pero han habido varias extinciones masivas en la Tierra. Eso es lo que les quiero decir. Han ocurrido 5 extinciones masivas ya. Y se piensa que estamos al borde de la 6ª extinción masiva.
Se piensa que estamos al borde de la sexta extinción masiva, ¿ya? Entonces, si bien nosotros dominamos el planeta en este tiempo, antes lo dominaron otros seres vivos, como fueron los dinosaurios. Entonces, no nos creamos gran cosa, ¿cierto? Así como aparecimos en los últimos segundos a nivel geológico del planeta, ¿cierto? Podemos desaparecer en cualquier momento. Eso es lo que les quería decir primero. Como la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.600 millones de años, cuando se habla de tiempo geológico, la unidad base es el millón de años. Nosotros ni siquiera hemos vivido en el último millón de años. Entonces, somos la nada misma desde el punto de vista de la era geológica. Como la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.600 millones de años, cuando se habla del tiempo geológico, la unidad base es el millón de años, y siempre se relaciona como antes del presente, antes del presente. Se dice que las momias más antiguas son las momias de los chinchorros, entonces ahí estamos hablando de una civilización, ¿cierto? Estamos hablando de hace 15.000 años atrás, 10.000 años atrás, y recién aparece el hombre, como lo conocemos actualmente. Estamos hablando que la Tierra tiene 4.600 millones de años. Eras geológicas según la teoría evolucionista, ¿ya? Eras geológicas. Tenemos la era del eón, eón es una forma de división del tiempo, ¿ya? Se dice que estamos en el eón fanerozoico. Se dice que estamos en el eón fanerozoico, o sea, de 544 millones de años hasta hoy. Hablamos de era, hay varias eras acá, si ven, hacia abajo, ¿cierto? Tenemos la cenozoica, que es de 65 millones de años hasta hoy. La mesozoica, entre los 245 millones de años hasta los 65 millones de años. O sea, estas son las más antiguas, las que están acá, ¿ya? Entonces están divididas en estas distintas eras o tiempos geológicos, están divididos en eón, era, periodo, época. Los de abajo son los más antiguos, ¿ya? Entonces existía el eón jádico entre los 4.500 a los 3.800 millones de años. El arcaico entre los 3.800 y los 2.500 millones de años. El proterozoico entre los 2.500 y 544 millones de años. Y el fanerozoico del año 544 millones de años hasta hoy. Nosotros estamos en el eón fanerozoico en este momento, ¿ya? Se habla de era. Vemos que la era del Paleozoico es del 544 al 245 millones de años. Ese es el Paleozoico. Después le sigue el Mesozoico, o Mesozoica, la era Mesozoica, del año 245 a los 65 millones de años, ¿ya? Aquí estaban los dinosaurios, ¿cierto? Triásico, Jurásico, Cretácico. Cenozoica, estamos hoy día, entre los 65 millones de años hasta hoy. O sea, estamos en el eón fanerozoico, era cenozoica, ¿ya? Pero que partió a los 65 millones de años atrás. Pero seguimos en la cenozoica. Y tenemos varias etapas, ¿cierto? Del paleozoico, del mesozoico y de la cenozoica. Por ejemplo, el paleozoico está el cámbrico, el ordovídico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, el pérmico, el triásico, perdón, el paleozoico llega hasta el pérmico, ¿cierto? Pase de largo. El cámbrico es entre el año 544 a 505 millones de años. El ortovídico entre los 505 y los 440 millones de años. El silúrico entre los 440 a 410 millones de años. El devónico entre los 410 y 360 millones de años. El carbonífero entre los 360 y 286 millones de años. Pero como les decía, estos tiempos geológicos, yo saqué una tabla, pero hay varias tablas, entonces a veces no concuerdan exactamente igual el número de años. Pero esta es una de las que se acepta, ¿ya? Entonces les decía que el carbonífero entre los 360 y 286 millones de años. El pérmico entre los 286 y los 245 millones de años.
El Triásico entre los 245 y los 208 millones de años. El Jurásico entre los 208 y los 146 millones de años. Y el Cretácico entre los años 146 millones de años a los 65 millones de años. ¿Ya? Se supone que ahí desaparecen los últimos dinosaurios en el Cretácico. Pero hubieron dinosaurios desde el Triásico hacia adelante. Distintos, sí. No son los mismos los que vivían en el Triásico a los que vivieron en el Jurásico. Y los que vivieron en el Cretácico no son los mismos que vivieron en el Jurásico. ¿Ya? Bueno, eso es otra área, ¿cierto?, de la geología, que es la paleontología. ¿Ya? Después están todo esto que estábamos leyendo son periodos. ¿Ya? El Cámbrico, Ordovídico, Triásico, Jurásico, Cretácico son periodos de tiempo acotados de las distintas eras, ¿ya? Dentro de la era cenozoica hay 3 eras que están, se podría decir, en paralelo. Terciario, neógeno, que va del 65 a 1,8 millones de años, el neógeno de 23 a 1,8 millones de años, y el paleógeno entre los 65 a los 23 millones de años. Esta es la más, la que duró menos, digamos. Después viene el periodo en el que estamos ahora, que es el cuaternario, o sea, estamos en el eón fanerozoico, era cenozoica, periodo cuaternario, estamos hoy. Y ese va desde el 1,8 millones de años hasta hoy. También está separado, ¿cierto?, estos tiempos en época. Paleóceno, después de la era mesozoica, después del Cretácico, viene el Paleóceno, entre los 65 y 54 millones de años, que es época. Oligoceno entre los 38 y 23 millones de años. Y hay como un salto, ahí se dan cuenta de entre los 54 y los 38. Entonces, este debería estar antes. Quien hizo esta imagen o se equivocó y puso este abajo y este arriba, porque antes del Oligoceno está el Eoceno de 54 a 38 millones de años. Después vendría el Oligoceno de los 38 a los 23 millones de años. Todavía no existe el hombre. El Mioceno entre los 23 y 5 millones de años. Después viene el Plioceno entre los 5 y 1,8 millones de años. El Pleistoceno entre 1,8 a 11.000 años. ¿Ya? Aquí recién aparece el hombre. ¿Ya? Y en la última etapa del Pleistoceno. Y estamos hoy día en la época Holoceno. O sea, estamos en la época Holoceno, que empieza hace 11.000 años atrás hasta hoy, en el periodo cuaternario, en la era cenozoica y en el eón fanerozoico. ¿Ya? Y no sé si me fueron siguiendo con lo que conversamos. No les voy a pedir que se aprendan de memoria esto, ¿ya? Así que no crean que les voy a decir ya cuál es la era que viene después del Devónico. No, ni los años, ni nada. Lo importante es que sepan que existen estas cosas. Aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo, ¿cierto? En donde la parte más de abajo son las más antiguas. Tiempo en millones de años, ¿cierto? Estamos hablando de 500 millones de años, desde los 500 hasta los 570 millones de años está el Cambriana o el Cambriano, entre los 500 y los, no sé, 450 millones ya de años, el Ordovícica. Después viene la Silúrica, entre los 400 y los 430 millones de años más o menos. Después la Devónica, entre los 400, ¿cierto?, y los 370 millones de años. Misisípica, Pensilvánica, Pérmica, Triásica, Jurásica, Cretácica y Cenozoica, que es la era actual, ¿ya? Estamos hablando, como estos son millones de años, estamos hablando entre los 0 y los
66,4 millones de años, más o menos. Después viene la Cretácica, ¿cierto? Entre los 65 millones de años vimos en otra parte, ¿cierto? Hasta los 110, 20, 30, 40, 50 millones de años, más o menos. Después viene la Jurásica, entre los 150 y los 200 millones de años. La Triásica, entre los 210, 205, hasta los 240 millones de años, y así sucesivamente. Formas de la Tierra, dice. Hace 4.55 miles de millones de años. ¿Hace cuánto? 4.55 miles de millones de años. Estamos hablando de mucho más atrás ahora. ¿Ya? Mucho más atrás. Entonces, fíjense que la Cenozoica representa ese trozo que está ahí. La Paleozoica, la Mesozoica, perdón. La Mesozoica, después viene la Paleozoica. Estamos hablando de miles de millones de años, o sea, 500 millones de años atrás, sería esta, la Paleozoica, 500 millones de años atrás. Aquí tenemos 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones de años atrás, 4,5 mil millones de años atrás. Entonces hablamos que el más antiguo sería el tiempo o era geológica que se llama Adiano, después viene el Arqueano, después el Proterozoica, me imagino que tiene ese nombre porque ahí piensan que se formaron los primeros protozoos. Después viene la Paleozoica, la Mesozoica y la Cenozoica, ¿ya? Que son las últimas que vimos acá. Entonces la Paleozoica corresponde a esta parte que está ahí en cuanto a miles de millones de años. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos, que me quieran hacer? No, profe, ninguna. Sigamos entonces. Estructura de la Tierra. Corteza terrestre. Es la capa rocosa, ¿cierto?, superficial de la Tierra, ya sabemos eso. Es comparativamente muy fina, ¿cierto?, muy delgada, con un espesor que varía entre los 7 kilómetros en el fondo oceánico, en las partes más delgadas, hasta unos 70 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes, como por ejemplo en los Himalayas o en los Andes. Entonces las partes más delgadas de la corteza oceánica tienen 7 kilómetros. Y las partes más altas en la corteza terrestre estamos hablando de unos 70 kilómetros, ¿ya? Los elementos químicos más comunes en esta capa, en la corteza terrestre, donde nosotros sacamos los minerales, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos químicos más comunes? El silicio, el sílice, SI se denomina SI, es su símbolo, ¿cierto? El oxígeno o el aluminio y el magnesio. Su temperatura es directamente proporcional a la profundidad observada desde la superficie litosférica. O sea, va aumentando la temperatura en la medida que yo voy profundizando la corteza. Aumenta en promedio 1 grado centígrado por cada 33 metros. O sea, en la medida que yo bajo 33 metros, aumenta 1 grado centígrado la temperatura ambiental, ¿ya? O sea, 33 metros va a aumentar 1 grado la temperatura respecto a la temperatura de la roca en la superficie. Ya no tiene nada que ver con la temperatura ambiental. Ojo con eso. A eso le llamamos gradiente geotérmico. Gradiente geotérmico. Como va aumentando, ¿cierto?, la temperatura en la medida que yo profundizo la corteza terrestre. Entonces se dan cuenta que lo más común es el silicio, el oxígeno. Eso es lo principal, silicio y oxígeno. Eso es lo que abunda en la corteza terrestre. Después le siguen cantidad el aluminio, el magnesio y también el hierro. El hierro es un 5%. Un 5% de la corteza terrestre es hierro. Manto. Después de la litósfera, ¿cierto?, o la corteza terrestre, viene el manto. Es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Supone aproximadamente el 87% del volumen del planeta. Acuérdense que está dividido en manto superior y manto inferior.
El manto terrestre se extiende desde los 33 kilómetros aproximadamente, en las zonas donde es más delgada, ¿cierto?, la corteza terrestre, o alrededor de 8 kilómetros en las zonas oceánicas, ¿ya? El manto terrestre se extiende desde los 33 kilómetros de profundidad, o alrededor de 8 kilómetros en las zonas oceánicas. ¿Se acuerdan que dijimos que la corteza oceánica tenía en las partes más delgadas 7 kilómetros? Entonces, por eso dice que se extiende de los 33 kilómetros o alrededor de 8 kilómetros en la zona oceánica hasta los 2.900 kilómetros, ¿ya? Donde comienza el núcleo. La presión en la parte inferior del manto, ronda los 140 gigapascales. Estamos hablando de una presión enorme, ¿cierto? Unos 1.400.000 atmósferas. La presión que genera la atmósfera a nivel superficial, ¿cierto?, a nivel del mar, son 760 milímetros columna de mercurio. Pero en la parte inferior del manto estamos hablando de 1.400.000 atmósferas. Se divide en dos partes, manto interior y manto exterior, ¿cierto? Entonces tenemos el manto interno, que es sólido, elástico, según lo que se ha estudiado, es sólido y elástico, y el manto externo, que es fluido y viscoso. El manto externo es fluido y viscoso, por eso se dice que la corteza terrestre está como flotando, ¿cierto?, sobre el manto superior. Núcleo. Después del manto, ¿cierto?, viene el núcleo. Es la esfera central, la más interna de las que constituyen la estructura de la Tierra. Está formado principalmente por hierro y también tiene níquel, ¿ya? Entonces, la esfera central del planeta Tierra, que es la parte más interna, es el núcleo, que está formado principalmente por hierro y níquel. Tiene un radio de 3.486 kilómetros, ¿ya? Acuérdense que el radio terrestre es de 6.550 más o menos. Solamente el núcleo de nuestro planeta es mayor que el planeta Marte, ¿ya? La presión en su interior es millones de veces la presión en la superficie. Se dice que Marte también tiene un núcleo, ¿cierto? Un núcleo, pero más pequeño, que es el que permite la actividad sísmica y la actividad volcánica en el planeta Marte. La presión en su interior es de millones de veces la presión en la superficie, ¿ya? Está hablando de la presión del núcleo del planeta Tierra. La presión en su interior es millones de veces la presión en la superficie. Y la temperatura puede superar los 6.700 grados Celsius, ¿ya? La temperatura puede superar los 6.700 grados Celsius al interior de nuestro planeta. La superficie del Sol se supone que está a 6.000 grados Celsius, la superficie del Sol. Entonces, la temperatura que tenemos en nuestro núcleo es mayor que la que está en la superficie del Sol. Nadie va a poner un termómetro ahí, ¿cierto? Estamos claros de eso. Pero es lo que se puede calcular de acuerdo a los datos que tenemos. Consta de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido. Consta de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido. Como les dije, esto no es adivinanza, ¿ya? Esto se ha podido medir en alguna medida con instrumentos que hacen viajar, por ejemplo, un impacto de un explosivo, el ruido, ¿cierto?, el sonido, a través de distintas capas de la corteza terrestre, y de acuerdo a la densidad de las distintas capas, se mueve a mayor o menor velocidad el sonido. Entonces uno puede determinar a través de pequeñas tornaduras controladas las distintas capas, ¿cierto?, del planeta Tierra. Uno puede sondear, ¿ah? Sondear. Es como un radar que te permite medir las distintas zonas de la estructura de la Tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que el sonido, entre más denso sea el material, más rápido se mueve, ¿ya? Por ejemplo, el sonido en la corteza terrestre es de alrededor de, viaja a una velocidad de 5.000 kilómetros por hora, 5.000 kilómetros por hora. Esas son las ondas P que nos llegan cuando hay un sismo,
Por eso uno puede calcular dónde fue el sismo, ¿cierto? Porque sabemos la velocidad, ¿ya? Podemos triangular de las distintas partes donde se midió el sismo y por triangulación, ¿cierto? Puedo saber dónde se originó la ruptura de la corteza terrestre. De igual forma, con medidas similares a las que le estoy nombrando, uno puede medir, ¿cierto? Y suponer cuál es el material interior de la Tierra. ¿Por qué? Por lo que sabemos de la gradiente de temperatura y también por las distintas velocidades en que viaja el sonido. Entonces consta de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido. Anteriormente era conocido con el nombre de NIFE, debido a su riqueza de níquel y hierro. Así se le decía el núcleo, NIFE. Ahí vemos un corte, ¿cierto?, que se hace del planeta Tierra, ¿cierto?, donde tenemos el manto inferior, que también se le llama mesósfera, manto superior, zona de transición, y la corteza terrestre, ¿cierto?, litósfera. Esto dependiendo si lo estoy viendo como composición química o propiedades físicas. Analizando las propiedades físicas tengo la litósfera. Analizando la composición química tengo la discontinuidad de Morozovich. También tengo la corteza oceánica y la corteza continental. La discontinuidad de Morozovich, Mohorovich viene más abajo, ya bajo la corteza terrestre. Después viene el manto superior, zona de transición. En el caso de las propiedades físicas tenemos la astenósfera y después la mesósfera. Dentro de lo que es la visión química tenemos el manto superior, zona de transición, manto inferior. Después viene el núcleo externo, ambos se llaman igual, tanto desde el punto de vista físico o químico, y finalmente el núcleo interno, que comienza a los 5.144 kilómetros, ¿cierto?, hasta los 6.371 kilómetros, que es el radio promedio de la Tierra. Va cambiando, acuérdense que el radio mayor está en el Ecuador, y el radio menor en los polos. ¿Dudas, preguntas? Tectónica de placas. La corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas, la mayoría de las cuales tiene una parte continental y otra oceánica. Las placas se encuentran en constante movimiento, formándose a lo largo de las dorsales oceánicas o los ridges oceánicos, como les había dicho antes, y consumiéndose en las fosas mientras se desplazan de sus posiciones actuales muy lentamente. Ahí están las distintas placas y sus nombres, ¿ya? Entonces aquí tenemos un mapamundi, donde tenemos la placa norteamericana, la placa sudamericana, donde estamos nosotros, ¿cierto? La placa de Nazca, que es la que se está introduciendo bajo la placa sudamericana, la placa del Pacífico, que es enorme, ¿cierto? Acá abajo tenemos la placa antártica, arriba, hacia la derecha, tenemos la placa euroasiática, la placa africana, que es prácticamente todo el continente y más. Después viene la placa indo-australiana, ¿ya? Esta placa chocó, ¿cierto?, la placa euroasiática, se separó, la India venía así, y se introdujo la India, que es la India, ¿cierto?, se introdujo en la placa euroasiática, formando lo que es los Himalayas. Aquí hubo un choque enorme de placas, cuando no estaba el hombre, obviamente, y ese choque entre la placa indo-australiana generó, ¿cierto?, los Himalayas que están por ahí. Entonces esta parte estaba separada de esta, pero esta placa sigue introduciéndose hacia la placa euroasiática. Por lo tanto, el Himalaya sigue creciendo, lentamente, pero sigue creciendo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y ahí están las distintas placas, ¿cierto? También, con otro, están en inglés ahora, North American Plate, pero aparecen otras placas más chicas, como la placa del Caribe, Caribbean Plate, Cocos Plate. Estas también existen, lo que pasa es que son más chicas. Caribbean Plate y Cocos Plate. Fíjense que esas dos placas son las que forman
ese istmo, ¿cierto?, entre América del Norte y América del Sur. Ahí está la placa de Nazca. Aquí hay otra placa, ¿cierto? Se llama Scotia Plate, placa escocesa. Pacific Plate. Mira que hay una placa bien pequeña, Juan de Fuca Plate, Arabian Plate. Esta placa, ¿cierto?, se está separando de África, por eso ahí uno tiene como una entrada de mar. Arabian Plate, African Plate, Indian Plate. Esa es la placa india que se introdujo, como les dije, y formó el Himalaya. Indo-Australian Plate, aquí separan, no sé si se dan cuenta, se está separada la placa indo-australiana en dos. O sea, Indian Plate y Indo-Australian Plate. Pacific Plate, que grandota, ¿cierto? Estas son chiquititas, Juan de Fuca y Cocos Plate. La North American Plate, se ve como que continúa para acá, y todo esto que está acá también es enorme. North American Plate, incluye Groenlandia, ¿ven? Pero se entiende que todo esto ha salido de acá, ¿no es cierto? Y estos son fiordos gigantescos que formaron los glaciares, por eso está dividido esa parte, lo mismo que el sur de Chile. Y la Euro-Asian Plate, ahí está la placa filipina, que tampoco sale en la imagen anterior. Y lo que forma, ¿cierto?, todas las islas polinésicas, ¿cierto? Desde el Japón hacia adelante se forman toda lo que es la Polinesia. Y la última isla, pero que no está dentro de lo que es la placa filipina, vendría siendo Rapa Nui, ¿cierto? Rapa Nui, ¿dónde creen que está más cerca de las islas polinésicas o de Chile? ¿Quién sabe? La polinésica, ¿no? No, señor. Wow. La Rapa Nui, para que ustedes sepan, está más cerca de Chile, está más cerca del continente americano, o sea, de Chile en este caso, que de Haití, que es la isla más cercana que tienen ellos. Rapa Nui, la isla más, se supone que ellos vienen de allá, ¿cierto? De la Polinesia, porque uno ve que son distintos a nosotros físicamente, y se parecen más a los maoríes, ¿cierto? A los que juegan rugby. Pero eso parte desde Taiwán, empiezan estas islas a separarse, ¿cierto? Y se van alargando a lo largo del Pacífico, ¿ya? Por este tema de las placas, ¿cierto? Y la mayoría son de origen volcánico, todas estas islas. Parten allá cerca de Taiwán, y la última sería Rapa Nui, pero Rapa Nui está más cerca del continente americano, o sea, de Chile, que de Tahití, ¿ya? Si ellos quisieran viajar a Tahití en barco, es mucho más largo el viaje que viajar hacia Chile, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, por eso Rapa Nui pertenece a Chile. No es porque, aunque muchos Rapa Nui quieren ser, se sienten más identificados con las islas polinesias, pero desde un punto de vista geográfico, están mucho más cerca de Chile. Ahora, si nos vamos en la profunda, como se dice, sabemos que los que llegaron primero a América, ¿cierto? Ustedes saben la teoría se supone que perdón, como acuérdense que esto es un planeta, ¿cierto? Es redondo. Entonces, de aquí, desde Asia, está unido con Alaska. Esta zona, ¿ah?, es el estrecho de Bering, ¿cierto? El estrecho de Bering, Alaska con Asia están separados por unos pocos kilómetros. Eso estaba congelado en la era glacial, y por ahí cruzaron asiáticos, ¿cierto? Asiáticos cruzaron hacia América y empezaron a bajar, hasta llegar hasta acá abajo, ¿cierto? Porque uno compara, por ejemplo, los esquimales, compara los pieles rojas, compara los aztecas, compara las distintas etnias precolombínicas físicamente, y son todas muy parecidas, ¿cierto? Si uno compara un Ona, un Yagán, con las fotos que hay, con los esquimales, son descendientes de personas que saltaron de Asia a América, ¿cierto? Ellos fueron los que llegaron acá primero, ¿ya? Las etnias originarias partieron de Asia alguna vez, y llegaron a América y llegaron hasta aquí abajo. Uno compara los rasgos étnicos de los esquimales con los Onas, son los mismos, tienen pómulos anchos, ojos más bien rasgados, o sea, se podría decir que los primeros en llegar a América son los descendientes de los mongoles, ¿cierto? Los descendientes de los mongoles.
o actualmente podríamos hablar de China, ¿cierto? Los descendientes chinos. O sea, los primeros en llegar a Sudamérica en el fondo eran asiáticos. Y por otro lado, si pensamos que las islas polinésicas nacen de Taiwán y se van alargando por el Pacífico, es la misma raza, ¿se dan cuenta? Son asiáticos también que empezaron a moverse, asiáticos que empezaron a moverse hacia el Pacífico, hasta llegar muy cerca, ¿cierto?, de Sudamérica, ¿ya? O sea, en el fondo, desde el punto de vista étnico, los polinésicos también son descendientes asiáticos, al igual que los nativos americanos, ¿ya? También son descendientes asiáticos. Eso entre comillas nomás, chiquillos, ¿sí? Es lo que yo he podido estudiar en este tiempo. No sé si están de acuerdo ustedes o no. Eso ya, Profe, lo que usted está hablando tiene relación con el estrecho de Bering, ¿o no? sí, eso mismo. Ya, chiquillos, pues hoy día lo vamos a dejar hasta acá ya. Son 3 horas seguidas y ya estoy quedando sin salida. Así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación que quieran hacer? No, profe, ninguna. Ya, nos estamos viendo entonces cuando nos vemos en la próxima clase. Mañana, Mañana. Sí, mañana, profe. partimos. Ya, nos vemos, que les vaya bien. Chao, Que esté bien, profe. profe. Chao. Ya, chao, profe. Chao.